A través del siguiente ejercicio vamos a mirar cómo sería el ordenamiento de los datos. Es una herramienta muy útil en el caso de que necesitemos dar una mejor presentación a los datos. Es importante cuando vayamos a hacer ordenamiento que tengamos en cuenta el tipo de dato, pues a través del tipo de dato se puede hacer un ordenamiento de acuerdo a si es tipo de dato texto, se puede hacer de la A a la Z, de la Z a la A, o si es un tipo de dato numérico puede ser de mayor a menor o de menor a mayor. En este caso vamos a suponer que tengo esta tabla y quiero ordenarla para que me aparezcan los nombres de la A a la Z de manera ascendente. Entonces en este caso debo tener en cuenta que la columna de nombres tiene adjunta una columna de cédula. Yo no podría solo ordenar la columna de nombre porque obviamente no me coincidiría con la columna de cédula. Entonces cuando voy a hacer el ordenamiento debo seleccionar toda la tabla. Por lo que comento de que hay que tener en cuenta los datos que tiene adjuntos. Entonces selecciono toda la tabla, me voy para la opción que se llama ordenar y filtrar y me voy por donde dice orden personalizado. En este caso yo le voy a decir que me ordene la tabla por nombre. Generalmente él va a tomar como referencia los nombres de las columnas que tiene asignado. Y en este caso, como es un tipo de dato texto, entonces él me va a preguntar si lo quiero de la A a la Z o de la Z a la A. En el caso de que yo lo fuera a ordenar por cédula, como es un tipo de dato numérico, ya él me va a decir si lo quiero de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso voy a decir lo que me lo ordene por nombre de la A a la Z. Le voy a dar a aceptar y observamos cómo la lista se ordena de la A a la Z sin que se pierda la correspondencia del dato que tiene al lado. De esta manera puedo tener, digamos, las tablas organizadas, sea por apellido, sea por dato numérico, y de esta manera poder dar una mejor presentación a los datos. Voy a suponer que en lugar de cédula, lo que tengo aquí es un código. Entonces voy a cambiarlo y mostrando el ejemplo anterior, voy a suponer que voy a ordenar esta tabla. Vuelvo nuevamente a ordenar, orden personalizado. La voy a ordenar por la columna código, en este caso, por ejemplo, de mayor a menor. Entonces selecciono la opción y le doy a aceptar. En este caso observemos que va a aparecer de mayor a menor organizada la tabla independiente del dato que tenga a este lado. De esta manera se pueden ordenar los datos, como mencionaba anteriormente, para dar una mejor presentación a los mismos. Vamos ahora a mirar a través de esta tabla, este pequeño ejemplo, cómo se trabajan los filtros en las tablas de Excel. Los filtros es una herramienta que me va a permitir o me va a facilitar la búsqueda de datos en tablas de datos que son generalmente muy grandes. Hay que tener en cuenta que cuando hago un filtro o aplico un filtro a la tabla, se van a ocultar o se van a esconder los datos que no correspondan al criterio que yo aplico, pero no quiere decir que se van a perder. Los datos están en la tabla, solo que de alguna manera Excel me la va a mostrar resumida para mayor facilidad. En este caso tengo una tabla que se compone de 5 columnas, 1, 2, 3, 4, 5. El filtro lo puedo aplicar a cualquier tipo de dato y el filtro inclusive lo puedo aplicar si mis columnas tienen algún formato aplicado. Entonces en este caso voy a trabajar con esta tabla, la voy a seleccionar y en este caso puedo seleccionarla toda la tabla o puedo seleccionar solamente las columnas que indican los nombres de las datos. Entonces me voy por ordenar y filtrar y simplemente aquí le aplico el filtro. Cuando yo le aplico filtro, entonces en cada columna va a aparecer un cuadro desplegable a través del cual puedo hacer el filtrado o el resumen de los datos. Entonces si yo despliego, él me va a permitir escoger cualquiera de los datos, ¿cierto? En este caso por matrícula, por nombre, por estado. Entonces de esta manera puedo hacer un resumen de los datos. Voy a poner un ejemplo y quiero filtrar la tabla para que me muestre únicamente los estudiantes desertores. Entonces en este caso despliego y aquí me aparecen entonces los datos
que componen ese campo. En este caso son solamente dos opciones que son desertor y matriculado. Yo puedo entonces a través de las flechitas seleccionar qué es lo único que yo quiero que me muestre. Volviendo al ejemplo, quiero que me muestre únicamente los desertores. Entonces simplemente selecciono desertor y le doy a aceptar. Observemos que ya la tabla se reduce y me está mostrando únicamente los desertores. Una forma de darme cuenta que la tabla está filtrada puede ser de dos formas. Uno, porque si observamos, el cuadro desplegable ya no tiene la forma de la flechita, sino que tiene la forma como del embudo, que es el símbolo del filtro. O otra manera pues de darme cuenta que la tabla está filtrada es que observemos que las filas, los números de las filas aparecen de color azul y observamos que de pronto no están en consecutivo, porque solamente está mostrando los campos que cumplen con el criterio de desertor. Entonces de esta manera, si yo tengo una tabla muy grande, puedo tener un resumen o la puedo ver un poco más recortada y eso me va a facilitar la búsqueda de los datos o el trabajo con los mismos. Si yo ya quiero volver a tener la tabla como la tenía anteriormente, entonces simplemente voy a desplegar y ya nuevamente le digo que me muestre toda la información y observemos que ya me muestra todos los datos. Miro que los números de las filas no están de color azul, quiere decir que no está filtrada y además pues nuevamente vuelve el botón a su estado normal. Yo puedo aplicar sobre una tabla varios filtros. Voy a poner el ejemplo. Quiero que me muestre los estudiantes desertores del grado 10º. Entonces observen que voy a aplicar un filtro por la columna estado y por la columna grado. Entonces apliqué el filtro por estado y luego vengo a la columna grado y simplemente quiero que me muestre los del grado 10º y le doy a aceptar. Entonces aquí observen que aún se resume todavía un poco más la tabla, mostrando únicamente las coincidencias en esos dos criterios. Volvemos nuevamente a observar que toma la forma del embudo, las filas están de color azul, lo que me indica que hay un filtro. Nuevamente, para volver al estado normal o ver toda la información, debo quitar los filtros que apliqué, tanto en estado como en grado. Entonces así se me va a resumir un poquito mucho más la información, lo cual va a ser obviamente muy útil. Entonces aquí voy a quitar el filtro y ya voy a volver a ver nuevamente toda la información. Una forma también muy práctica de aplicar filtros es cuando las celdas tienen un color distintivo. Voy a suponer que a las personas que pertenecen al grado cuarto se les va a aplicar, digamos, un color diferente de relleno. Entonces voy a suponer que las que pertenecen al grado cuarto tienen un color verde, ¿cierto? Puedo aplicar un filtro para la columna grado para que me muestre únicamente los que están de color verde. Entonces en este caso yo me voy para la columna grado, voy a seleccionar, voy a desplegar las opciones y él acá me dice que si lo quiero filtrar por color. Observemos que ya él me muestra si quiero ver las que están de color verde o si están sin relleno. En este caso le puedo decir que me aplique únicamente las que tengan color verde. Entonces en este caso pues lo vemos, me resume la tabla para la columna grado de las celdas que coinciden para el color. Es otra forma también de hacer un resumen de la información que puede ser por el formato que tenga la celda, en este caso por color. Como mencionaba anteriormente también, dependiendo del tipo de dato, yo puedo aplicar diferentes filtros. Voy a suponer que voy a aplicar un filtro también para la columna grado, que el tipo de dato es un tipo de dato numérico. Entonces en este caso cuando yo despliego me aparecen las opciones de filtros por número. En este caso yo puedo decirle si es igual a, no es igual a, mayor que, menor que, mayor igual o menor igual. Supongamos que yo quiero mirar los estudiantes de bachillerato o bueno, voy a hacer el ejemplo de que me muestre solamente los de primaria. Entonces quiere decir que yo puedo aplicar un filtro por número donde el número sea menor que 6 o mayor o igual a 5. Cualquiera de los dos criterios es válido. Entonces yo le voy a decir que me muestre las columnas cuyo valor sea mayor o igual que y pongo mi criterio, mayor o igual a 5 y le doy a aceptar. En este caso
observemos que aplica. En este caso, si quiero que me muestre solo los de primaria, entonces le diría que sean menor o igual que 5, que es realmente el filtro que quiero aplicar. Le doy a aceptar y observamos entonces que en este caso me va a mostrar solamente cuarto y quinto. En este caso solo primaria. Si quisiera mirar solo bachillerato, puedo decirle en este caso que me aplique un filtro por número donde el número sea mayor o igual que 6. Y en este caso me mostraría solamente los de bachillerato. Entonces es otra forma, según el tipo de dato, en el que yo puedo hacer un filtro. También se puede hacer un filtro por búsqueda. En este caso lo voy a aplicar, por ejemplo, para la columna del nombre de alumno, que es de tipo texto. Entonces yo puedo desplegar y, por ejemplo, donde dice buscar, yo puedo introducir el texto que quiero buscar. Supongamos que voy a colocar la palabra María. Entonces, si observamos, a medida que yo escribo, él va a colocar los datos que coincidan con el nombre. En este caso, 3 alumnos coinciden con el nombre María, María José, María Lucía, María Ángel. Con los datos de tipo texto hay que tener cuidado porque para este dato específico el nombre se compone pues de una cadena larga de texto, entonces ahí hay que tener en cuenta esa parte. Por ejemplo, yo quiero buscar los estudiantes que tienen apellido Arias, entonces yo voy colocando y él automáticamente va haciendo el resumen de la información. En este caso me muestra 2 estudiantes con apellido Arias. Si yo miro, ambos están seleccionados, entonces si yo voy a aplicar ese filtro, le doy a aceptar y mi tabla quedará resumida solamente para los estudiantes de apellido Arias. De esta manera, entonces también puedo aplicar el filtro para de pronto resumir un poquito más la información, especialmente cuando tenemos tablas de datos muy amplias.